Bueno, vamos a estudiar con Génesis 47. Y vamos a leer, ¿vale? Vamos a leer el 47 completo. Bueno, a ver, del 28, perdón. Dice, Jacob vivió 17 años en la tierra de Mizraim. Sabemos bien claramente que Mizraim es Josué, que Mizraim es Egipto, ¿ok? De modo que el lapso de la vida de Jacob llegó a los 147 años. Y cuando se le acercaba a Jacob el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo, hazme este favor, pon tu mano bajo mi muslo. Ya hemos visto esta situación de poner la mano bajo el muslo antes, ¿se acuerdan? Que es como si fuese un pequeño ritual de juramento, ¿no? Un pacto, ¿no? Sí, como un pacto, ¿no? No, no son tan locos de agarrar y vamos a hacer un pacto, ¿no? Como estos pactos de sangre, ¿no? Sino que más bien esto es un pacto y es como si fuese una especie de rito que se hace ahí entre familiar, ¿no? Porque Abraham lo hizo con Isaac, Isaac lo hizo con Jacob y ahora Jacob también lo está haciendo con Joseph, ¿no? Hazme este favor, le dice, pon tu mano bajo mi muslo como promesa de tu constante lealtad. Por favor, no me sepultes en Mizraim, no me sepultes en Egipto. Cuando me acueste con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en el sepulcro de ellos. Él respondió, lo haré como lo has dicho. Y él dijo, júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. O sea, Jacob se postró, ¿vale? Entonces yo les pongo aquí como nota que Jacob tenía 147 años. Son más de 100 años desde que Hashem le prometió que su simiente habría una multitud de naciones, ¿no? Jacob le pidió a Joseph y a ningún otro que lo hiciera porque él entiende y conoce el corazón de sus demás hijos. Y él entiende y conoce el corazón de Joseph. Y lo busca no solo porque es quien tiene el poder. Saben que Joseph en ese momento está reinando o está gobernando sobre Egipto, sobre Mizraim, ¿no? Él es el segundo a bordo de Egipto. Pero no solo porque él tenga la autoridad, es por lo que el papá lo llama, ¿no? O por lo que Jacob lo llama, sino porque al final él entiende que es el único en quien puede confiar. Ha visto el corazón de sus demás hijos. Y ahorita vamos a hacer un pequeño viaje sobre lo que sus hijos son, ¿no? Todos los demás han demostrado quiénes son y cómo no puede fiarse de ellos. De hecho, antes de morir, los bendice y profetiza a cada uno de ellos, ¿no? Bereshit 49, ahí se acaba el 48. Vamos a empezar con el capítulo 49, ¿ok? Entonces, Jacob llamó a sus hijos, y dijo, reúnanse para decirles lo que les va a suceder en días venideros. O sea, casi les va a dar el testamento y les va a profetizar y les va a bendecir. Congréguense y escuchen, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. ¿Se acuerdan que Jacob es ahora Israel? Rubén, tú eres mi primogénito, le dice, mi fuerza, mi primicia y la primicia de mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío. Pero después le dice lo que es en realidad incontrolable como las aguas. No serás más el primer principal, o sea, no serás más el primogénito, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló, dice. Y es que, no sé si recuerdan, Génesis 35, 22, Rubén perdió su primogenitura porque se acostó con una de las esposas de Jacob. Entonces, pues, imagínate nada más, ¿no? Eso le valió a Rubén perder la primogenitura. Es la autoridad del más grande, sí. O sea, es el hermano mayor. Pero hasta ahí, ¿no? No hay más. Dice, Simeón y Leví son hermanos, dice. Sus armas son herramientas de injusticia y maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos.
que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. ¿Se acuerdan lo que pasó con ellos, no? Ellos vengaron la violación de su hermana Dina. Entonces, son unas fichas todos los hijos de Jacob. Bueno, son seres humanos. Es que al final se volvieron a ser peores que... Sí. Ahora, después de que vayamos por todos, entenderás por qué le llamó a Joseph. ¿Y no? En todas las casas se cocinaba. Y mira, yo te voy a decir algo. Joseph fue metido en el horno del tratamiento para ser lo que es hoy. Bueno, lo que es hasta este momento. Pero tal vez si no hubiera tenido este tratamiento de parte de Hashem, tal vez hubiera sido igual. Tal vez hubiera mezclado tanto con sus hermanos y si los hermanos lo hubieran aceptado, claro, que hubiera terminado convirtiéndose como ellos, o tal vez no. La realidad es que el Señor lo trata, lo saca de ahí y lo lleva a darle un tratamiento especial para que se cumpla la voluntad de Hashem, no la voluntad de ningún hombre. Siempre ¿no? conservó un remanente dentro del... Exactamente. Siempre hubo un remanente en donde se cumpliera la voluntad de Hashem al 100%, ¿no? Entonces dice, maldita sea su ira tan fiera. Y maldito tenemos que entenderlo como lo que es bendición, ¿no? Separación, desinjertado, desvinculado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa ira tan fiera que ellos tienen los desvincula de Dios. Nadie que esté en Hashem, nadie que viva en la voluntad de Dios puede tener una ira desbandada como la que tienen estos dos, ¿no? Implacables, dice. Un furor implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel, ¿no? Jacob está hablando y profetizando, pero no de su propia boca. A mí me queda claro que Jacob, él escuchaba al Ruach, o sea, él escuchaba a Hashem y hablaba conforme a su voluntad, ¿no? Sabemos que era un hombre que tenía todos los defectos también del mundo, porque tenemos que recordar pues la falta de carácter de él, ¿no? Esa falta de carácter que le llevó a cometer errores, inclusive a tener la familia que tiene. Porque el que haya aceptado que le dieran a otra esposa en lugar de su esposa, que debía ser, es una falta de carácter. Inclusive le sirve casi 20 años a su suegro por una falta de carácter. No, incluso dice la escritura, ¿no? Que si no fuera por Abraham y Isaac, ¿dónde estarías tú? O sea, es por Abraham, por Isaac, por la promesa que le hice a ellos. Claro, que claro. En la línea que está. Sí, claro, exactamente. Pero sí me queda claro que Hashem tiene un tratamiento con él. Él trata con él, él habla con él, ¿no? Y él en este momento está diciendo algo que estoy seguro no proviene de parte de él. Él está profetizando y estoy seguro porque cada una de las profecías que él dice se cumplen, ¿no? Y vamos a ver que la situación actual del pueblo de Israel, inclusive de la iglesia como tal, viene a consecuencia de esto que se dijo ese día, ¿no? Esto es medular. Hashem le dijo, ¿no? Cuando estaban entrando a la tierra prometida en los 70, a la tierra de Egipto. Sí. No temas ir a Egipto, porque yo estaré contigo. Claro. Y a la salida también estaré contigo. O sea, todo el tiempo estuvo con Jacob. Sí. Y te das cuenta cómo el hecho de que fueran ellos a Egipto tenía que ver con los planes de Dios. O sea, no fue una cuestión como decíamos la semana pasada, ¿no? Que con las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Decíamos que al final Dios fue quien provocó eso. O sea, cuando estaba Joseph diciéndole el sueño de Faraón, Faraón no tuvo un sueño que provino de sus imágenes mentales, de su, ¿cómo se llama esto? De maquinación selectiva, o no sé cómo se llama esto, que es la cabeza que está haciendo y seleccionando qué se va a quedar y qué no, ¿no? En psicología, ¿no? Dice, ¿no? No, es Dios mismo quien está poniendo lo que tiene que soñar Faraón en ese momento, para que después venga Joseph y tampoco Joseph diga nada de parte de él, sino que sea Dios mismo quien le dé. Es todo de Dios. Los códigos eran de Dios. Claro. Y pues él solamente descifrado. Exactamente, ¿no? De pues el nombre que se le pone a Joseph, ¿no? El decodificador, ¿no? Claro. De códigos. Bueno, sí, es decodificadores de códigos, ¿no? Entonces, y dice el 8, ¿no? Tú y a Judá. Aquí es donde empieza, aquí es lo sabroso, ¿no? Tus hermanos te alabarán, tu mano estará en la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Y a Judá
es un cachorro de león, de casa, perdón. Hijo mío, de la casa has vivido, perdón. El acecho se agazapa, él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreverá o quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Amén. Y el homenaje de los pueblos será tuyo. Fíjate. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Está bien chido, la verdad, ¿no? ¿Shiloh qué es? Shiloh es como si fuese... El enviado. Sí, es un apodo o un sobrenombre o un paralelo o un sinónimo de Mashiach, el enviado, ¿no? Entonces, es necesario, de hecho, cuando tú vas al Strong y buscas lo que dice Shiloh, dice Mashiach, ¿eh? Dice Mashiach como tal, ¿no? Entonces es necesario profetizar lo que está profetizando Judá, lo que le están profetizando a Judá, ¿no? Pues tal como lo profetizó, la autoridad del cetro y el reino no se apartó de ellos como tribu, como pueblo, inclusive como nación, hasta el día de hoy. Fíjate, desde Saúl, es tremendo, ¿no? Pero ahí no acababa todo, ¿no? Fíjate, desde Saúl, David y Salomón, yo creo que son los reyes que fueron ya como reyes más representativos, porque después vinieron otros más, pero fue en los que todavía había esta Israel junto, ¿me entiendes? Este Israel unido. Después de Salomón viene algo que sucede, que se rompe, que también vamos a darnos cuenta que eso viene de parte de Hashem. Nada se va del control de él. Todo está en su control, ¿no? Con Roboam también, ¿no? Claro, o sea, con todos, pero al final tú vas viendo cómo es que el Señor va haciendo cosas para que se cumpla su voluntad. Hay que seguirle la línea del linaje, ¿no? Claro. Fíjate, dice, yo les pongo aquí, aun cuando fueron llevados a Babilonia y sufrieron los embates del exilio, volvieron hasta el día de hoy como la única tribu con presencia y autoridad. A ellos se siguen preservando todavía lo que le fue profetizado en ese momento por Jacob. Todavía el cetro está con ellos, ¿no? Inclusive, fíjate lo que quería ver lo de Shiloh, ¿no? Que significaría Mashiach, ¿no? Pero fíjate lo que dice, que solamente hasta que el cetro lo tendrán ellos, ¿hasta qué momento? Hasta que venga Shiloh, ¿no? Hasta que venga Mashiach. La preferencia, ¿no? El favor. Exacto, Y pero... hay una conversación, ¿no? Entre Yehoshua y los judíos en ese tiempo. Sí. Y les menciona Yehoshua esto. Claro, pero fíjate nada más, ¿eh? No se ha completado el 100% de esta venida de Shiloh, ¿no? Porque vino, murió en la cruz, ¿no? Pagó, pero falta el final. O sea, aún todavía Judá tiene la preeminencia que se le dio por medio de Jacob, que es la de la autoridad, ¿no? Que es la de tener las leyes, ¿no? No las leyes, sino el cetro, por decirlo así, ¿no? Y cuando venga el Señor, por segunda vez, las cosas entonces ya serán distintas y cambiarán, ¿no? Fíjate lo que dice el 11. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta, lava sus ropas en vino, me encanta como dice, su manto en sangre de uvas. Y es que tenemos que mirar que nada es aislado. No está hablando Jacob de manera aislada. Apocalipsis 9:13, lo voy a leer yo, no lo busquen. Dice, está vestido de una vestidura teñida de sangre. Y su nombre es el verbo de Elohim. Y cuando está diciendo que de Yehudá, ¿no? Hasta la venida de Shiloh, Judá, por decirlo de alguna forma, estaría representando a Mashiach. Y entonces el que esté diciendo en este momento, él dice, lava sus ropas en vino y su manto está en sangre de uvas, ¿no? Sus ojos son más oscuras que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. De por medio de qué tribu fue por la que vino el Mesías, tal y como estaba profetizado en ese momento por la de Judá, ¿no? Por la de Judá. Fíjate lo que dice el 12. Vamos a ir más adelante con esto, no se va a quedar así. Nada más hay que seguir con la alineación del equipo de Jacob, ¿no? Sus ojos, dice, Zabulón morará en la orilla del mar.
será un puerto para los barcos y su costado reposará en Sión. Issacar es un asno de huesos fuertes, agachado entre los rebaños de ovejas. Cuando vio lo buena que era la seguridad y lo bueno que era el país, le metió el hombro a la carga y se hizo un sirviente hacendoso. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente y la verán del camino, serpiente a la vereda del camino, una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Yo espero tu liberación, oh Adonai, dice Jacob, ¿no? Gad será invadido por invasores, pero él les irá pisando los talones. Estuve en la tentación de ir viendo de cada uno de ellos, pero es larguísimo. Y hay cosas más importantes que continuar. Por eso es que estoy leyendo solamente ya de los demás hijos, ¿no? Es que todos tienen un trasfondo y mucho que desglosar. El pan de Aser será rico y producirá manjares de rey. Neftalí es una sierva suelta y pronuncia dichos hermosos. Yosef es un asno salvaje junto a un pozo con potritos en una colina. Si tú te empiezas a mirar cómo todo lo que está diciendo tiene una equivalencia a lo real, a lo que está sucediendo, ¿no? Dice que él es un asno salvaje, ¿no? Y tiene potritos. ¿Quiénes son los potritos? Claro, esos dos hijos que él tiene. Rama fecunda, dice. ¿No? Dice rama fecunda. Ajá, rama fecunda junto a un pozo, sus vástagos se extienden sobre el muro. Fíjate, ¿no? También dice salvaje por el carácter de... Claro, o sea, cuando siempre que leas un asno, para el pueblo de Israel un asno no es lo que para nosotros como occidentales, siempre un asno lo entendemos como algo sonso, tonto, ¿no? Siempre cuando dicen, ay, qué asno, ¿no? O sea, bueno, te dicen así ya, está muy loco, ¿no? Pero asno o burro siempre es sinónimo como despectivo, ¿no? Pero tú no vas a creerlo, en el pueblo de Israel, el asno es no solo realeza, es angular, es importantísimo. De hecho, quien tenía un asno era grandemente rico. De hecho, por eso cuando entra en la entrada triunfal de Joshua, entra montado en un asno. David también cuando lo nombra a su hijo Salomón rey, le hace montar en un pollino. Claro, Como representante. porque el asno no es un animal malo, sino como dice Gerson, es un representante de realeza. Porque aparte te voy a decir algo, el pueblo hebreo no usaba caballos. No usaba, sí, no usaba. El burro es muy inteligente, ¿eh? No, y es un animal completísimo, ¿me entiendes? Es un animal no solo de carga, es un animal que puede caminar cantidad de ¿cómo se llama?, de kilómetros. Vaya, que entendamos que cuando dice que Joseph es un asno salvaje, no se está refiriendo a algo malo, ¿no? Y cuando dice que su simiente son como él, tampoco se está refiriendo a que son dos asnitos, ¿no? Sino se está refiriendo a la preeminencia que va a tener Joseph con respecto a lo que va a suceder ahorita. Dice, arqueros los asaltaron duramente, le dispersaron y lo acosaron. Y está hablando de lo que sucedió en su vida, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que pues lo metieron al pozo, ¿no? Al final. Mas su arco se quedó tenso, dice. Y sus manos se hicieron firmes por las manos del fuerte de Jacob. Me encanta que Jacob siempre da la preeminencia a quien debe dársela. Y se la está diciendo, dice, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? No se está refiriendo a Jacob mismo, sino al fuerte de Jacob es Hashem, es Dios, ¿no? Él se está refiriendo a Dios. Por causa del pastor, dice, ya te encanta eso, de la roca de Israel. ¿Sí dice tu versión eso, verdad? Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Exactamente. ¿Quién es el buen pastor? ¿No? ¿Y quién es la roca? Pues gracias a eso, gracias a Hashem, Joseph no murió, ¿no? Joseph se mantuvo, dice, su arco se quedó tenso, o sea, se quedó firme. Y por eso es la razón por la que Joseph es tratado y cuidado por el Señor y llevado a Egipto, ¿no? Yo les pongo aquí como nota, me encanta que Jacob es un hombre de Dios y entiende perfecto que es Hashem y solo él, ¿no?, en quien debe esperar, en quien debe confiar. Y lo ves en la forma que tiene él de hablar, ¿no? Es impresionante, dice el pastor y la roca, ¿no? O sea, ya en aquellos días
algo que para la iglesia de hoy podría parecer tan común, tan de, ¿no? Y tan propio, ¿no? Porque como que la iglesia evangélica se ha apropiado de esos términos, ¿no? De la roca, del pastor, ¿no? Del buen pastor. Pero en realidad esto no proviene de algo nuevo, sino... de algo. Sí, claro, y proviene desde mucho atrás, Ahí ¿no? En el Salmo 23 lo reducen a un pastor como alguien que, como si fuera los simples de la palabra pastor, ¿no? Pero en realidad detrás de la palabra pastor está el proveedor, Claro. el guardador, el Claro. poderoso. En quien puedes tú confiar, ¿no? Porque esa es la realidad. Si las ovejas tuvieran conciencia, los animalitos me refiero, un poco más allá y pudieran pensar, seguramente estarían a pierna suelta sabiendo que su pastor está ahí. Porque su pastor las va a cuidar y hasta va a dar su vida por ellas. Porque esa era la chamba del pastor. Todo aquel que creía que ser pastor era muy sencillo, era un trabajo donde tú ponías tu vida por ella, por lo que estabas, por el rebaño, ¿no? Por eso la figura del buen pastor, por eso la figura de Yehoshua siendo nuestro pastor, porque él dio la vida por los suyos, por sus La ovejas. clasificación de David, ¿no? Cuando agarra y le rompe la... Inclusive David se ve cómo él está luchando aún con bestias para cuidar a los animales, ¿no? Para cuidar a las ovejas. Fíjate lo que dice el 25. El Elohim de tu padre que te ayuda, o el omnipotente que te bendice, con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones del pecho y el vientre, le dice. Las bendiciones de tu padre sobrepasan las bendiciones de mis antepasados, hasta los más lejanos linderos de las colinas eternas, que reposen en la cabeza de Yosef, en la frente del escogido entre sus hermanos. ¿No? Yosef es el hijo escogido para que a través de él, fíjate, ¿no? Se haga una simiente de multitudes. Más adelante, yo no se los pongo aquí todavía, pero más adelante lo pongo, y es que en Yosef, en la simiente de Yosef, en Efraín, se cumple la promesa a Abraham, ¿no? Tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿no? Un pueblo que al final sí se extravió, un pueblo que al final se separó, pero es un pueblo que al final forma parte del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir para que vayamos dándole forma a esto, ¿no? Benjamín es un lobo opresor, en la mañana consume al adversario y en la noche divide el botín. Todas estas fueron las tribus de Israel, 12 en número, y esto fue lo que les dijo a su padre cuando les bendijo, bendiciendo a cada uno una bendición adecuada a él. Entonces los instruyó diciéndoles: estoy a punto de reunirme con mi pueblo, entiérrenme con mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón, el hitita, la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para lugar de sepultura. Ahí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, ahí enterraron a Isaac y a su esposa Raquel, y ahí enterré a Lea, dice él. Ya Lea había muerto. En el campo, con la cueva que se compró a los hijos de Jet. Cuando Jacob terminó sus instrucciones y a sus hijos, metió los pies en la cama y exhaló su último aliento y se reunió con su pueblo. O sea, en ese momento murió. ¿Ok? Él hizo lo que tenía que hacer. Él cumplió con la voluntad de Dios. Él estaba satisfecho al ver lo que se cumplía la voluntad de Dios a través de él, y él muere en ese momento, ¿no? Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Si alguien me ayuda con Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque Judá llegó a ser más fuerte que sus hermanos, y de él procedió un príncipe, el derecho de primogenitura fue de Joseph. Así es, el derecho de primogenitura fue de Joseph, pero fíjate cómo son las cosas, ni siquiera al final es de Joseph,
sino de Efraín, ¿no? Porque cuando, vamos a ver ahorita, cuando va a bendecir a sus hijos, ¿no? Tú te das cuenta que no bendice a Efraín, no bendice a Manasés, sino bendice a Efraín. Vamos a seguir en el estudio. Es entonces los hijos de Joseph a quien propiamente Jacob adopta como sus propios hijos y los bendice haciéndolos parte de las 12 tribus. Más en concreto, a Manasés y Efraín. Este último, Efraín, es quien representa a todo pueblo que no sea Judá en el futuro. En Efraín se tipifica la plenitud de los gentiles. Este término que hemos escuchado tantas veces, ¿no? La plenitud de los gentiles. En el momento que Jacob bendice a Efraín, dice algo que es el punto clave y medular de este tema. Vamos a Génesis 48, 19. Esto es un capítulo antes. Pero su padre, dice cuando le está bendiciendo a los dos hijos, ¿no? Le dice, pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. ¿Alguien tiene Génesis 48 ahí? Que pueda leer desde antes del 19, un poquito antes, para tener el contexto. ¿El 17? Sí, a ver. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y ahí es donde dice, ¿no? Pero su padre objetó, diciendo, lo sé, hijo mío. ¿Mande? Dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Esta última frase en el original es Meloha Goim, que significa plenitud de los gentiles, ¿no? O sea, será una nación enorme, será una multitud de naciones, ¿no? De congregaciones sería más acertado, ¿no? Ahora, ¿qué significa gentil? ¿O qué significa goim en su sentido real, ¿no? Literalmente significa sin pacto. O sea, significa sin Torah. O sea, es que si estás sin pacto, estás sin Torah. Si estás con Torah, estás en pacto. Porque lo que reconoce a una persona estar en el pacto de Dios o no, es obediencia. La obediencia a su Torah, ¿no? Entonces, todo aquel que está literalmente gentil está de desobediencia a Dios. Está lejos de Dios. Separado de Dios. Entonces, lo que le está profetizando ahí, de alguna forma, es que será una gran nación de gentiles. O sea, yo creo que a mí no me hubiera gustado que a mi hijo le profetizaran que toda la descendencia iba a estar separada de Dios. Pero tiene un plan, y es que todo va conforme al plan. Esto no es nada más así porque sí. Recuerdo que hace algún tiempo en el Facebook veía yo un grupo de estos de Facebook que se llamaba Gentiles en Yeshua. Y yo dije, ¿cómo? Gentiles en Yeshua. Dije, pues es que si estás en Yeshua no eres gentil. O sea, nadie que diga, o nadie que acepte a Yehoshua como su Señor y su único verdadero Rey y Salvador, ¿no? Y esto involucrará todo lo que conlleva en ello, no solamente hacer una pequeña oracióncita, ¿no? Todo aquel que crea en Mashiach está en pacto. Entonces no puedes decir gentiles en Yeshua. O sea, por favor, quiten de la mente y de su vocabulario el hecho de decir, es que somos gentiles. Nosotros no somos gentiles, ¿no? Hay una promesa ahí hecha a Abraham en Génesis 12, creo que es. Sí. Somos gentiles, pero en el sentido que ya somos apartados. Somos Goy Kadosh. Goy Kadosh, claro. Somos la nación Goy Kadosh. Claro. Somos Goy, pero Kadosh. Sí, o sea, pero ya no en el sentido de estar sin pacto, ¿no? Ya no en el sentido de estar sin ley. Ya no es más, ni siquiera ya el Goy Kadosh ya ni siquiera habla de un pueblo apartado, porque yo lo que continuaba aquí es
que todo aquel que no es de la tribu de Judá, ¿no? Porque después recordemos que tanto Benjamín como la porción de Leví, que se quedaron con Judá, se asimilaron y se hicieron uno. De hecho, hoy ya no podrías decir los benjaminitas, ¿dónde están? No, se asimilaron y se volvieron parte de los de la tribu de Judá. De hecho, esa es la carta de presentación que nosotros tenemos delante de un judío, porque para un judío nosotros somos gentiles, somos perros, ¿no? Sí. Pero Lo que hablábamos, bíblicamente nosotros sí estamos en la Biblia y les decimos, nosotros, Génesis habla de nosotros, Claro. decimos Goy, pero Kadosh. Claro, Entonces claro. ellos no pueden negar que hay un pueblo Goy Kadosh. No, ¿Qué quiere y decir hoy? Gentiles, pero ya Gentil. Santos. santo, Kadosh es santo. Apartado. Y Goy es gentil, ¿no? No, gentil es en Yeshua, no. Goy Kadosh eres un apartado del... Ojo, por eso estaba explicando ahorita. Todo aquel que no sea Judá, es gentil, ¿me entiendes? Es Goy. Sí, para Dios hay dos. Exactamente, son las dos casas, ¿no? A ver, ajá. Son las dos casas, finalmente. Una es, Eso es. ¿cómo se llama? Están los gentiles y están el pueblo de Israel. Claro, El pueblo de Israel está dividido. sí, Pero él vino a hacer dos pueblos, un solo pueblo. un solo pueblo, exactamente. Entonces, los que no están dentro del pueblo del pacto son gentiles. Exactamente, sí. No tienen la benevolencia de Dios. No tienen el Están- favor, claro, no sí. tienen favor y están bajo las expensas del príncipe de este mundo. Claro, No están Sí. ni malditos, están separados simplemente. sí, Y lo que les haga el león rugiente, ¿no? Pero Claro. el pueblo de Dios que es gentil, ese sí está limado por Dios, está siendo pulido por Dios. claro, claro. Sí, En sí, esa sí. categoría sí entramos, Lo que, ¿no? sí, lo que pasa es que tenemos que entender algo. Porque lo que está diciendo Gerson es real. O sea, el pueblo, la casa de Israel está en dos. Pero hay muchos más también. ¿Me entiendes? O sea, de todo el grosso están los dos, pero también están los que no son, Los que no tienen pacto. pueblo, los que no son nada. ¿Entiendes? Porque aún en el pueblo de Israel, aún dividido, existían también los cananitas, existían también todos los pueblos que estaban sirviéndole a otros dioses. De hecho, por eso es que se divorcia el señor ¿cómo se llama? De Efraín. Es por eso que él se separa de Efraín. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a asimilarse ¿a quién? A la parte sin pacto. Y ya no solamente no tienen pacto, sino que empiezan a servirle a los que ni pacto ni nada tienen, que ese es el pueblo. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo que decía? Ustedes no tienen ni identidad dentro del pueblo de Dios. No Así tienen es. ni identidad. Pero él por su benevolencia, quiso adherirlos, injertarlos. Así es. Como el olivo silvestre. Así es. Al olivo original. Ujú. Entonces, a partir de ese momento nosotros pertenecemos a Israel, pero no Israel de una nación terrenal, sino espiritual. Exactamente, lo que hemos dicho tantas veces. Exactamente. Nosotros no pertenecemos a un Israel geográfico, ¿no? A un Israel que tenga que ver con un pueblo geográficamente hablando. Nosotros, exactamente, con una limítrofe determinada, ¿no? No, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, al Israel espiritual. Simplemente la que está Israel aquí en la tierra es una maqueta, Claro, con la cual sí. tenemos que movernos porque es la sombra de lo que iba a venir. Lo No, real está ahí. y entendamos esto, en el Israel, como dice Gerson, esta maqueta, por decirlo así, o esta guía, es en donde nosotros vamos a tener las herramientas para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Sus mandamientos, ¿no? Que le fueron dados ¿a quién? Al pueblo físico de Israel, ¿entiendes? No al pueblo que es geográficamente hablando, porque cuando se le fueron dadas las leyes al pueblo de Dios, ni siquiera estaban en Jerusalén. Ni siquiera estaban en donde ahora es Israel, ¿no? Estaban en las faldas del Sinaí, cuando se les fue dado. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido injertados y nosotros somos el Israel y formamos parte del Israel espiritual. Es muy importante eso que entendamos nuestra identidad. Es que es básicamente de eso. Está hablando. De eso es de lo que habla esta porción. Tenemos que entender nuestra identidad, ¿no? Me acuerdo que yo hace muchos años, bueno, no hace tantos, pero escuchaba una predicación que se llama Crisis de Identidad, precisamente, ¿no? Que habla exactamente de eso, ¿no? Te habla de cómo es que el Señor ha hecho para que hoy día nosotros podamos estar injertados, ¿no?
En él. Ahora, todo aquel que diga estar en pacto y no obedece los mandamientos y ordenanzas, pues se constituye a sí mismo gentil. Pero peor que gentil, ¿eh? O sea, estás peor, porque la verdad no está en él. O sea, ¿no? Eso dice Juan. Todo aquel que me ama y no obedece es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si tú dices estoy en pacto, eso es lo muy peligroso de muchas fracciones de o expresiones de iglesia actualmente, que son cientos de miles, ¿eh? Te das cuenta cuando tú miras el total, ves que el remanente realmente es muy pequeño. Porque cuando tú dices, yo estoy en pacto con Dios, yo estoy en pacto con el Señor, pero no obedezco, pero no me importa seguir conforme a la maqueta que está predispuesta y estipulada, no por el hombre, sino por Dios mismo, entonces hay un problema. Hay un problema terrible, porque entonces, más que ser de bendición, es de condenación y de separación. De hecho, en el Evangelio dice, ¿no? Que si tú, por varias amonestaciones a un hermano, no se retracta, tenlo por Claro. gentil y Y publicano. publicano. Claro, porque Claro. no quiere seguir la directiva del Señor. Exacto. No está dispuesto a obedecer. Mira, aquí hemos dicho, y lo voy a repetir otra vez porque lo hemos dicho 20 veces aquí, ¿no? La manifestación clara, o sea, una manifestación palpable de la salvación de alguien. Si tú te preguntas a alguien, ¿eres salvo? ¿Qué te dice? Claro, yo ya oré y le dije al Señor, eres tú mi rey y salvador, ¿no? La oración del pecador, ¿no? La oración de fe del pecador. Y tú dices, ¿en serio? ¿Cuál es la manifestación más propia, visible, tangible de tu salvación? Cualquiera puede decir no existe. Tú no puedes poner en prueba, ni puedes poner ¿cómo se llama? A prueba lo que el Ruach ha hecho en alguien, ¿no? Tú no puedes decir que no, porque igual te equivocas. Lo que sí puedo decir y lo que sí puedo aseverar es que todo aquel que es salvo obedece. Amén. Amén. Todo aquel que tiene el Ruach, que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Todo que tiene el Espíritu Santo, como comúnmente lo que conocemos. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿es alguien que va a obedecer? Espíritu, llámese mente. Claro, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas y vivas será influenciado por esa mente, por ese espíritu. Ahora, yo entiendo, es a veces gradual en algunos aspectos de nuestra vida, porque a veces mucha gente se condena, ¿no? No, es que yo, pues a mí la lengua se me suelta, ¿no? O yo de repente me quedo con un cambio. Bueno, eso ya de los cambios ya es no, eso ya es mucho, ¿no? Pero Es como cuando decía Eric, ¿no? Tú le dices y ya está. No quiere, déjalo, dalo por gentil. Claro. Y a veces tú le dices y piensas a mal. No, por eso digo, yo no me caso con nadie, con el de arriba. Y yo claro, ya le dije, pero muchas veces va a pasar que mucha gente está luchando eso. con cosas. Siempre, todos. Todos estamos luchando. Todos. Todos seguimos luchando, algunos en más o menor manera. De hecho, por eso la vez pasada, no sé, me acuerdo si fue hace como 3 o 4 Shabbats, que yo les decía, cuando yo empecé a festejar las fiestas, es que es algo como que viene como en cadena, ¿eh? Cuando yo empecé a festejar las fiestas bíblicas del Señor, yo empecé a ver que era más fácil para mí romper con las luchas que venía teniendo. Es como, eso hablábamos con Gerson, le decía, que aquí a pesar del año pasado, decía, yo no lo entendía esto ni papá, yo le digo, yo sé, Eva, para mí era como en chino, ¿no? Claro. Pero a través de que estamos ahora y vamos estudiando los dos, Claro. va viéndote la Y va- mente te- te va Y te va mostrando. poniendo en tu mente y en tu corazón, ¿no? Pero ese trauma, Víctor, esta es la iglesia primitiva, ¿no? Cuando los gentiles, por así decir, los que estaban sin pacto, volvían en arrepentimiento al Señor, que arrepentimiento no es otra cosa que volver a Dios. Claro, Abraham, Isaac, claro, Jacob. claro. Cuando volvían, no se identificaban con ninguna denominación, con ningún clero, sino volvían al Dios Padre Abba de la eternidad. Exactamente. Pero ese trauma había, ¿no? Y cuando volvía Pedro, Santiago, los líderes en Jerusalén se levantaron y dijeron, no los atosiguemos mucho, Sí. sino que les mandemos a que se abstengan de estos 3 mandamientos. Sí, los de sí. muerte, Esos ¿no? crímenes de muerte, por decirlo La así, ¿no? idolatría, la Hechos fornicación. 15-20, ¿no? Eso es. El concilio del 50, que les dice, aléjense de idolatría, aléjense de fornicación, aléjense de comer sangre, muerte, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con muerte, ¿no? Desde comer la sangre
hasta generar un asesinato, ¿no? O algo que tenga que ver con muerte, Entonces, ¿no? ese es el punto de partida ahora para todo gentil, ¿no? Exactamente, ese es el Porque punto de nunca partida. hemos vivido bajo la ley, como algunos pueden decir, ¿no? Pero ¿cómo vamos a volver a la ley? Es que no Sí, yo estamos- recuerdo que alguien me decía a mí, ¿cómo voy a regresar a la ley? Y yo la verdad es que ese día yo tuve así como el golpe de iluminación celestial, porque yo le dije, pero si nunca hemos estado ahí, ¿cómo va a ser que vas a volver a algo al que nunca has estado? Más bien es hoy el Señor te está introduciendo, te está injertando para que tú empieces a actuar conforme a su voluntad, que está implícita ¿en qué? En su ley y en sus mandamientos. Y Pablo ¿No? también dice, hablando del arrepentimiento, dice, mostrando frutos dignos del arrepentimiento. Esas son las evidencias ante la congregación de que una persona realmente está siendo regenerada y que ha vuelto a Mashiach, ¿no? Claro. Claro. Fíjate nada más. El hecho es que la primogenitura fue partida en dos, ¿no? La primogenitura de Jacob la dio en dos partes. Una fue Judá y otra fue Efraín, ¿no? A Judá le dio la preeminencia, la autoridad, ¿no? Y a Efraín, o a José, pero a través de José, Efraín le dio el ser el pueblo que crecerá, ¿no? Que será multitudes, por decirlo así. Pero metafóricamente, ¿no? Lo de que le dio la autoridad, porque al final se refería a quien le iba a venir, ¿no? Sí, no, pero sí le dio la autoridad. Porque sí, no es metafórica. Es real la autoridad que se le dio a Judá. De hecho, no hubo ningún rey que no viniera de parte de Judá. De hecho, el pueblo de Israel, el único gobierno que hay del pueblo de Israel actualmente, por decirlo así, aunque sea más del otro lado que del lado que debe de ser, es el gobierno que hay actualmente en Israel, ¿no? Si es que pudiéramos pensarlo como un pueblo que no fuera gentil. Por decirlo así, porque todo el que esté fuera de pacto, ¿no? Y que también, al final, no fue una cuestión como de, esto es un suponer, no. Todos los reyes y todos los gobiernos que hubo fueron de parte de Judá. Todos. Aquí te pusieron que si los judíos no observantes de Torah también son goy. Fíjate que sí, pues todo aquel que no cumpla o sea, es que, mira, si es Goim Kadosh, al final, o es que... Pero es que hay una línea que se ha perdido en la dispersión, nuevamente. Hay Claro. los judíos que se habían asimilado con los gentiles, ¿no? Se habían gentilizado. Sí, Y justamente quizá también habla de eso. Son judíos de carne. sí, De Mira, de genealogía, ¿no? es un ejemplo. Pero Pablo mismo dice, no es judío el que es internamente. En eso pensé ¿no? exactamente. En eso pensé. No es judío el que por su carne lo es. Porque al final es que tenemos que separar la palabra judío como la expresión, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Cuántas tribus había en el monte Sinaí cuando fue entregado el pacto? Cuando fue entregada la ley. Habían 12. No había solamente la tribu de Judá. Hoy pensamos que todo lo que tiene que ver con expresiones con respecto a la ley de Dios es judío porque la única tribu que permaneció fue la de Judá. Pero yo no puedo pensar, y eso es un chip que gracias al Señor me ha cambiado, yo no puedo pensar ya solamente en cualquier expresión que tiene que ver como las fiestas del Señor, el Shabbat, inclusive usar un tzitzit, como algo que le pertenece a los judíos. Nada. Por eso todo aquel que aunque sea judío, si no está dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo con sus mandamientos, claro que es un goy. Claro que es un gentil. Claro que es un gentil en el cual está separado y por voluntad propia de la voluntad de Dios. Mira, un ejemplo. ¿Cuántos no habemos descendientes que sabemos que somos descendientes de judíos? Porque todos los Méndez, Martínez, Rodríguez, Rosas, Montes, toda Latinoamérica creo que tiene una raíz al menos judía, ¿no? Pero te voy a decir algo, aún los que nosotros sabemos que mi abuelo fue y que tengo familia en Israel y que shalala y todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Aún con todo y eso no nos hace pueblo de Dios. Ni aceptos. Acordamos de la defensa que hizo Pablo. Él era judío de judíos, Claro. hebreo de hebreos, De cepa, ¿no? Y hizo todo un listado, pero eso no le valía. Fariseo de fariseos. ¿Y todo eso lo pone por qué? Por basura. Si yo todo eso lo pongo por basura, porque en realidad lo único que va a hacer que determine tu posición delante de Dios, ¿qué es? Las arras, sí.
¿Qué es? Tu obediencia. Es tu obediencia. Por eso Yehoshua dice, el que me ama obedece. Es que no puedes, es que mira, la iglesia actualmente dice, es que ya con amar a Yehoshua o con amar a Jesucristo, como se le menciona, ya con eso, aceptarlo, ya con eso estás dentro. Pero la realidad es que Yeshua fue muy claro, el que me ama me obedece. Pero previamente a obedecer tuvo que haber habido una cirugía de... Claro, una circuncisión. Del Claro. corazón, de tu mente, que Dios esté escribiendo su ley en tu mente, ¿no? Eso es un previo que no solamente en este tiempo, empezando desde el primer hombre, Abraham, Claro. y más antes. Claro. Dios trabajó antes en la gente para que ellos demostraran fidelidad. Sí, No fue su obediencia propia, no fue su fe propia, Su no. deseo, porque aparte ni siquiera puedes. No puede. No Eres puedes. incapaz. tu corazón no quiere puedes. hacer lo malo. Efesios Buscar 2 siempre dice, lo cuando malo. estabais muertos en vuestros delitos Y pecados, claro, claro. Él nos rescató. Y sabes, la naturaleza del hombre caída, debido a la caída, es pecaminosa, ¿no? Y en el corazón solamente hay ¿qué? Maldad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres injertado por el Señor, empieza a haber una transformación en ti. Que lo primero que es circuncida tu corazón, ¿no? Quita lo que no sirve. La parte que no sirve tu corazón. El velo que- Claro, obvio, por eso decía yo, y eso quiero dejar muy claro, porque mucha gente puede decir, pues es que yo todavía peco, o todavía traigo alguna aflicción en mi corazón hacia alguna determinada cosa. Y yo te diría, relájate, ¿no? Porque lo que de malo en 30 años no se va a salir en 3 días, ¿no? Y no lo va a hacer el Señor, no pueda, sino porque si en 3 días te quita a ti lo de que hiciste en 30 años, al día cuarto estás otra vez en el mundo. Y ¿Entiendes? Nosotros meditamos, ¿no? En casa, meditamos justamente en los pasajes, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está entrando a Egipto. Claro, Egipto es algo negativo, ¿no? Claro. Espiritualmente incluso. Sí, Entonces, pecado, ¿no? no debemos leer las palabras estas de Génesis como una simple fábula o historia que pasó y ya pasó. No, tú estás naciendo en Egipto y tú vas a ser redimido. Estás entrando, tú has Es que estado la ahí. historia del pueblo de Israel es nuestra propia historia. Claro, entonces cada paso que hace Dios a través de los mismos padres de la Biblia Sí. es nuestra vida, somos Claro. parte de ellos, que espiritualmente también nos rescata de esa manera. Claro. Y sentimos la misma humillación de José, Claro. las mismas felicidades de José y lo vivimos en la casa. Inclusive, muchos actuamos como actúan los hermanos. ¿Se acuerdan cuando vimos, no? Llegan los hermanos y dicen, ahora sí ya se murió nuestro padre, nos va a matar por lo que pasó, ¿no? Hay miedo en su corazón. Fíjate nada más, ¿no? Es lo que dice Judá, ¿no? Cuando va delante de José, porque pensaba que era Egipto, ¿no? Dice, puedo hablarte. O sea, va al oído de decirle, ¿no? Primero pide audiencia. Claro, claro. Claro, y eso nos acordaba a lo que pasa en las oraciones de David, en los salmos. Oye, Señor, o sea, presta tu Sí, oreja, claro. Señor, ten Sí, sí, piedad, sí. me oye, Señor, me das Sí, la sí. venia para Le que te pide, pueda le hablar. pide permiso, claro. ¿No? Entonces, Claro. ese es el pueblo de Dios, ¿no? Es el que camina con Dios. Exactamente. Y entonces vamos viendo cómo estas 12 tribus, a través de lo que está sucediendo, entran en conflicto. ¿No? Salomón se corrompe, porque esa es la realidad. Y que se corrompa permite que sucedan muchas cosas, pero que están también dentro del plan de Dios. Fíjate, vamos a leer Primera de Reyes 11:31. Es que este tema es increíblemente extenso, brother. No. No acabamos, ¿eh? Nos hace andar por todos lados. Sí, sí, sí. Anoche hasta las 2 de la mañana nosotros dale la ponencia y decíamos, no puede ser. 11:31, ¿no? Sí, 11:31. Primera Reyes 11:31. Solo 31. Y Sí. dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero va. De la mano de Dios, ¿no? Ajá, ¿y él sigue? ¿Ya no sigue?
¿Sigo? Sí, y él tendrá. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, ¿no? Ya han adorado Astoret. Sí, sigo el 33. Sí. Sí. Y cuando me han dejado, y por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Fíjate, ¿qué fue lo que hizo que se rompiera esto? No fue otra cosa más que la idolatría del pueblo y el haberse coludido ¿con quién? Con los pueblos que estaban alrededor, que no tenían ni parte ni nada que ver con ellos, pero ellos empiezan ¿a qué? A coquetear con estos pueblos y terminan por asimilarse con esos pueblos. Ahora, mi pregunta es, y por eso quería que leyeras más adelante, ¿cuáles son los cultos a los que se refiere ahí por los cuales se separó el pueblo, ¿no? El culto de Moloch, el culto de Acera, más adelante dice por ahí que también de Acera, ¿no? El culto de Astarot, que es el culto del árbol frondoso, todas estas cosas que insertaron al hombre en la posición de adoración ¿a quién? A otro que no era Dios. Y entonces cuando hoy miramos y vemos lo que está pasando con lo que las iglesias hoy creen, viven y adoran, hay que tener miedo, Qué miedo. porque son los mismos cultos, porque son las mismas adoraciones, que no están siendo agradables a Dios. Romanas. Fíjate, yo les pongo aquí, las 10 tribus del norte, dadas a Jeroboam, fueron llamadas casa de Israel, o Efraín, porque Rubén perdió la primogenitura, ¿no? Y es pasada a Efraín, que recibió la bendición del primogénito. En esencia, la primogenitura era el permiso al primogénito para controlar y mandar la casa del padre, ¿no? En ausencia de este, básicamente cuando él muriera. Sin embargo, el cetro o el poder de gobernar fue entregado a Judá hasta que viniese el Mesías, ¿no? Como decíamos. Y es él a quien los pueblos obedecerían. A Judá le es dada la preeminencia o poder para mandar y gobernar realmente sobre la casa de Israel. Entonces les pregunto yo aquí, Jacob establece a Efraín como el primogénito con sus derechos de primogenitura solamente para darle un título de autoridad. ¿De qué sirve una primogenitura sin autoridad que la acompañe? Esta división de bendición y autoridad trajo un gran conflicto entre ambas casas, les pongo yo aquí, que comenzaría a guerrear sobre la plenitud de la bendición y acerca de quién realmente era Israel. Y el propósito de esta doble primogenitura que da está en eso, en que ellos terminen separándose, porque es la única forma en la que después y posteriormente podrá traer de vuelta a su pueblo, pero ya no como los... ¿Cuántos te gustan? ¿Cuánta gente te gusta que fueran? ¿Miles? ¿Cientos? ¿De la tribu de Efraín? Millones tal vez, ¿no? Pero nunca comparado con cómo haría regresar después del tiempo, al tiempo de hoy, ¿no? Cómo haría regresar a cientos de miles de millones. O sea, no era solamente el hecho de dar 2 primogenituras arbitrariamente, o para humillar a uno y pasar al otro. Todo forma parte del plan de Dios. Es en Efraín, les pongo aquí. Perdón, los hijos de Israel se someterían a la semilla de Judá, no a la de Efraín. Sin embargo, la semilla de Efraín llegaría a ser la plenitud de los gentiles, como ya habíamos dicho. Judá reinará sobre la casa de Israel, pero Efraín traerá la simiente prometida, que llenaría al mundo con la promesa que los patriarcas se les dieron. ¿Cuál fue la promesa de los patriarcas? Y era lo que decíamos hace rato. Serán como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Eso no se cumple en el pueblo judío. Eso no se cumple en la tribu de Judá. De hecho, casi están censados los judíos. Claro. Son pocos. De hecho, si te das cuenta, todos los que tuvieron represión en el mundo y fueron sometidos a escarnio, a los holocaustos, nunca, no, a Efraín nadie lo tocó. Bueno, Efraín se asimiló tanto que formó parte de ser como si fuera alguien más que no fuera ni siquiera pueblo. Realmente en el plan está la multiplicación
Esa es realmente la primogenitura que se le dio a Efraín. La multiplicación. ¿Entiendes? El que pudieran ser cientos y miles. Hombre, su nombre era fructífero, ¿no? Fructífero. Por su odio y rechazo al reino de Judá, el reino del sur, Judá es el reino del sur, el reino del norte, las 10 tribus restantes representadas por Efraín, bajo Jeroboam, comenzó, es que se jorobaba un poco, pero no era para tanto, comenzó a adoptar las prácticas paganas, ¿no? Y es que Jeroboam tenía un corazón malo, torcido. Y fíjate que hizo que empezó a diseñar y creó un plan para mantener a Efraín, o sea, a las 10 tribus, lejos de la tribu de Judá. ¿Y cuál era la forma más sencilla de hacerlo? Poner nuevas leyes, nuevas fiestas, nuevos sacerdotes, una cultura espiritual, porque tendríamos que mencionarlo así, totalmente nueva y distinta. Un plagio, ¿no? Bueno, sí, un plagio, sí, claro, similar, pero que no honran a Hashem. Ahora, yo les pongo aquí, ya sabes que yo soy bien ampuloso, ¿no? ¿Les parece familiar esto? ¿Les parece similar este cambio de cosas solo por odio al pueblo judío? Ahora, fíjate, lo más increíble de esto es que ellos conocen la verdad y saben que están haciendo, que van en contra de Hashem. Saben que están en contra de las escrituras y aún así lo hacen. Ahora, si nos parece bien similar esto, tenemos que entender que la expresión de la iglesia actual proviene de su raíz, o más bien de la misma raíz que esta. Una pregunta, a los católicos y los cristianos, ¿no? Los que tienen otra fe, ¿no? Que están en pecado. Pues mira, la realidad es que no es que estén en pecado, todos estamos en pecado. Todos vivimos en pecado. La realidad es que la pregunta aquí sería más bien, ¿ellos forman parte del pueblo de Dios? ¿O tendrán la salvación como el pueblo de Dios? Esa es la pregunta más bien, ¿no? Porque pecado estamos todos. Ahora, si en función a lo que estamos diciendo aquí, Efraín se separa, y de hecho vamos a ver cómo el Señor los amonesta de tal forma que los deja de lado y se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque no cumplen con sus estatutos y mandamientos. Entonces tendríamos que decir que todo aquel, llámese judío, llámese católico, llámese cristiano, testigo de lo que quieras tu ser, que no cumple con los estatutos y los mandamientos del Señor, estarían, como tú dices, en pecado, sí, estaría fuera de la voluntad de Dios. ¿Destituido de su presencia? Sí, ¿hasta que qué? Hasta que empiece él a tener una conciencia y empezar a caminar hacia el Señor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo cuando les digo aquí ahorita les digo, y tu pregunta es certera y exacta, cuando digo, ¿les parece similar a esto? Porque la Iglesia Católica hizo lo mismo. La Iglesia Católica, cuando adquiere el cristianismo como la creencia oficial de Roma, lo que hace es que empieza, al igual que como lo hizo Jeroboam, es empezar a separar la creencia cristiana verdadera de la iglesia del primer siglo de sus raíces judías. Empieza a desmembrar, a desarticular. La fe bíblica, ¿no? Sí, no digamos que... Es que la expresión de la fe bíblica en ese momento la tienen los judíos. ¿Me entiendes? La emuná, Pero ¿no? todos aquellos creen que ellos honran. O sea, Sí, oran. ese es el problema y por Oran eso a yo en un Dios. principio decía, te sorprenderá cuando empieces a hacer un análisis de esto, qué tan pequeño es el remanente. Porque en realidad lo único que te distingue de los demás pueblos es Yehoshua. ¿Sí me entiendes? Es Jesucristo. Pero ¿de qué sirve decir yo tengo a Jesucristo si no le obedezco? ¿En realidad lo tengo? Es ahí la pregunta donde tú tienes que empezar a decir, a ver, todos dicen amar a Jesús. Servirle, Todos dicen servir a Jesús. seguirlo. Inclusive seguirlo. Pero ¿realmente lo honran? ¿Le siguen? Mira, hay una de las 7 iglesias en donde dice yo vengo a la puerta y llamo. ¿Por qué tiene que venir a la puerta y llamar? ¿Por qué él está afuera, sabes? Y adentro están en el servicio adorando a Jesús, pero él está afuera y está llamando a la puerta. Juan lo decía, ¿no? Porque Que no aman los mandamientos. lo dice Juan, ¿no? En segunda de Juan, ¿no? En primera de Juan, en el capítulo 2 dice, ¿no? Cuando dice, hijitos míos,
Les voy a decir esto así bien bonito, no se me pongan tristes, pero todo aquel que no obedece es un hipócrita y la verdad no está en él, aunque diga amar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy las 100,000 expresiones de iglesia que hay, pero que no lo digo yo, lo dice la palabra, que no honran a su palabra y que no obedecen sus mandamientos, no están dentro de su voluntad. Ahora, yo no soy Dios para decir, entonces todos están en pecado y se van al infierno. No. Porque ni aún inclusive los propios judíos que no aceptan a Yehoshua, ellos tendrán su tratamiento también. En la segunda venida el Señor hará lo que tenga que hacer para que ellos entren, ¿no? en esta conciencia y el velo se ha quitado. Pablo mismo dice, ¿no? Que tienen un velo, que se les ha puesto un velo y que se les retirará en el momento que tenga que ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no tenemos que apuntar hacia una iglesia. Nosotros no tenemos que apuntar hacia ninguna denominación. Nosotros no tenemos que apuntar hacia ninguna expresión religiosa, llámese de cualquier forma, testigo de Jehová, inclusive musulmán, inclusive budista, inclusive cualquier forma de expresión de Dios. Nosotros no debemos ir en pos de eso, debemos ir en pos de lo único que nos hace verdaderamente estar en pacto, y es la obediencia. Esa es la realidad. Yehoshua lo resume muy sencillo. El que me ama a mí, ama a mi Padre, y yo estaré con él y él con nosotros. Todo aquel que no obedece no estará con él y el Señor no vendrá a su vida. Pero es como dices, no es un proceso, porque Claro. todos pasamos por un proceso. Porque yo también tenía un tiempo que decía, vamos, o sea, nada, pero vas entendiendo hay poco a tantas poco. religiones y tantas, Claro. porque es que los mismos, o sea, todas las personas, o sea, ellos creen, ellos rezan. Claro. No sé si me explico. Entonces, Sí. a mí me llama la atención en que decir, no, es que es el único camino, el de Israel, ¿no? Claro. Los demás, ¿qué pasa? Si son hijos de Bueno, Dios pero eso ya. también. yo creo Sí, que los demás tendrán que en su momento la oportunidad de entender que si no eres Israel, no el Israel geográfico, repetimos, sino el Israel espiritual, no puedes formar parte del pueblo de Dios. Y claro lo dijo, ¿no? Bueno, está eso. Yo tendré misericordia. Esa es la soberanía de Dios. Claro. Hay que entenderla y aceptar la soberanía. Y hay que aceptar la soberanía de Yo Dios, así tendré es. misericordia del que tenga misericordia, no del que camine o el que ande o el que corra, no, del que yo tenga misericordia. Claro, claro. Entonces, en base a eso, pues bueno. Y ahora Dios tenga fíjate, misericordia de nosotros. ¿cómo Dios no tendrá misericordia del que es obediente a su palabra? Es muy sencillo. Es la figura del padre amando a su hijo. El hijo que es obediente. No le amará al hijo que es obediente. ya incluso, aunque no es obediente, lo amamos y estamos Fíjate. ahí ayudándole, ¿sabes? Vamos, fíjate, dice lo que Lucas 19:10 dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, dice. Ahí es donde la parte en donde nosotros podemos descansar y decir, el Señor no se olvidó de nadie. Amén. El Señor ha venido por los suyos. Todos tendremos una oportunidad. Fíjate lo que dice Mateo 15:24. Él respondió y dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué está diciendo con esto? ¿Quiénes son estas ovejas? ¿Quiénes son o dónde están? ¿No? Porque tendríamos que decir, uy, no, pues ahorita ni haciendo una prueba de ADN podrías determinar. Es más, inclusive, no puedes determinar de qué tribu vendrías, más que de la de Judá, porque sabes que están judíos ahí. Porque creo que tienen un gen distinto. Ay, no sé. Pero, ¿sabes? No podrías determinar si eres de Neftalí, si eres de cualquier otra tribu. La realidad es que no se está refiriendo solo al hecho de ser de una tribu específica, sino que ¿quién se convierte en pueblo de Israel? ¿No? Fíjate, voy a leer ahorita rápidamente, déjame brinco un poco. Ya es tarde de todas maneras. Fíjate. Jeremías 32:37. Dice, miren, yo los reuní de todos los países a los cuales les he desterrado en mi furor y en mi ira y con gran indignación, y los haré volver a ese lugar y los dejaré habitar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. ¿No? Pero, ¿qué es lo que determina que sea su pueblo? Fíjate, Éxodo 6:7 dice, y los tomaré para que sean mi pueblo y yo seré su Elohim, y ustedes sabrán que yo, Adonai, soy su Elohim que los libró de las labores de los egipcios. ¿Qué es lo que determina que realmente tú te conviertas
en Israel o no? El pacto, ¿no? Un pacto con él. Que él hizo. Un pacto que él hizo. Casi no intervenimos en ese pacto. De hecho, no hay ningún 1% de mérito humano, ¿eh? Y ese pacto, fíjate, ese pacto se cumple en Yehoshua. Cuando él murió por nosotros. Claro. Perdón su gracia y su misericordia. Pero fíjate, todo aquel, fíjate, yo les pongo aquí. Esta promesa se cumple en Yehoshua, cosa que nos lleva a 2 puntos. Ya terminamos. Todo aquel que sea pueblo de Dios deberá estar bajo la autoridad de su rey. ¿No? Y es un rey que vino de Judá. Como nota, ¿no? Nuestro rey fue judío por ser de la tribu de Judá. Pero todo aquel que quiera ser pueblo de Dios, que quiera ser Israel, deberá honrar y adorar a ese rey. Ahora, ¿quién es ese rey? Yehoshua HaMashiach. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo, los judíos que no adoran a Dios son su pueblo? ¿Serán su pueblo cuando adoren también a Yehoshua? Y cuando reconozcan que Yehoshua es Mashiach mismo, que es Dios mismo. ¿Entiendes? Que es Hashem mismo. Confiesas con tu boca que Jesús es Dios, serás salvo. Claro, ¿no? Se dice que si confesares con tu boca, ¿no? Pero creyeres. O sea, Y está la confirmases con tu corazón, ¿no? contraparte. Porque es que eso, perdón, eso se ha tergiversado de una manera brutal. Claro. Está toda la gente ahí proclamando, no, Jesús es mi Señor, ¿no? Ah, soy Es que salvo, no lo ¿no? dicen. La mayoría de Sí, los católicos claro. cristianos lo Sí, dicen. pero se les olvida esa otra parte. Y si creyeres, dice, con tu corazón. Porque ¿sabes qué pasa? Que lo que tu corazón es el que será juzgado. Al final, No pero tu boca, ese- ¿me entiendes? Ese creer es un poco ambiguo, ¿no? ambiguo, Porque- claro, por supuesto. Porque la idea ahí es que si creyeres, no, que si confesares con tu boca que Yehoshua es Adonai, Sí, es el Señor. y exhibieres fidelidad, Exactamente. exhibieres fidelidad, Eso Y ahí porque viene la actuases, segunda parte. y actuases conforme a lo que tu boca dijo. Claro. ningún mérito entonces tiene. Claro. No, nada, No hay nada. nada, Todo no hay viene de nada. parte de él. Tan solo dice que la fe es un don de Dios. El Eso. don es un regalo. Es un ¿no? regalo. Y si tú tienes fe, porque el Señor te ha dado algo para que tú creas. No es algo que tú tengas, yo ¿Qué, tengo qué fe, ibas a decir, hermanita? tengo mucha fe. Si pueden leer primero Juan 1:10. Adelante. Juan 1:10. Sí, lee tú. Ujú. En el mundo, se me apagó. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Claro. Y creer en su nombre es lo que acabamos de decir. No es solo decir que yo creo, sino actuar conforme a lo que digo que creo. Juan 14:23 y terminamos ahí. Yehoshua le respondió, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi palabra lo amará, dice, y vendremos a él, y mi padre, lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyeron no es mía. Me encanta cuando dice Yeshua. Yehoshua dice, la palabra que oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, que el Abba, yo te explico un poquito eso del Abba, que es el todo, la preexistencia, ¿no? Del por cual fue todo y en todo fue hecho. Ese es el Abba, ¿no? No como el señor Barbón, que es el papá de Yeshua, que está, que son dos, no, sino es el Abba, la preexistencia, el todo, ¿no? La plenitud de Dios, ¿no? Esa plenitud sería como el equivalente a decir, estás en armonía con Hashem, ¿me entiendes? Estás en armonía con el Abba al momento que tú te pones en armonía ¿con quién? Con Yehoshua, que es el mismo al final, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? El que cumple sus mandamientos está en armonía con Hashem y cree y honra a Yehoshua HaMashiach. Eso es un hecho. La expresión disminuida, ¿de quién? Del Abba, ¿no? De Hashem. Ese es Yehoshua. Y no disminuida como algo malo, sino como la propia, como para poder adquirir naturaleza humana, de alguna forma, o más bien poder estar en comunión con los humanos, sin ser quitados de la faz de la tierra por su poder y su magnificencia, ¿no? Es Yehoshua, es Hashem mismo, ¿no? Todo aquel que crea en él, tendrá vida eterna.
Pero este creer, Candilla, no solamente se refiere a decir yo creo, como la expresión que hay afuera, que todo el mundo dice creer, pero no cumples con nada de lo que dice su palabra. Es como que dices, no, yo creo, pero no hago eso. Claro, o sea, imagínate, ¿qué hijo es más obediente? El que dice sí voy, lo hago y no lo hace, al que dice no lo hago, pero termina haciéndolo. Realmente, ¿quién cumplió con la voluntad del Padre? ¿No? Y es que también, por ejemplo, creer conlleva a conocer. Claro. Porque no es de que, Hacer siempre el bien, ¿no? Y que los demás pasen de ti. Sí, sí. que Claro. No es hacer, no es, o sea, lo que pasa es que, te voy a decir algo, la misericordia y el amor tiene que ser sí lo que predetermine tu vida y tu andar, ¿no? Pero yo me refiero a que mucha gente dice que ha sido salvada, ¿no? Pero se comporta como si no lo fuese. Claro. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿de qué has sido salvo? Si tú no sabes de lo que tienes que ser salvo, entonces aquí no vas a concebir que necesitas un salvador. Por lo tanto, puedes creer en lo que tú quieras, en un cuadro o en el mismo Como Jesús, mira, mucho que sucede se como predica. pasa con los alcohólicos anónimos, ¿no? Dicen ellos dicen la expresión de Dios conforme tú lo concibas. Como tú concibas. Como esa tú lo forma. concibas. Si la silla es la expresión de Dios, pues amárrate a la silla y aférrate a la silla, ¿no? Nada más la pregunta ahí es a ver si la silla lo va a salvar, ¿no? Pero la realidad es que la expresión de Dios es amor, sí, Es que y nosotros debemos actuar en concordancia con ello, ¿no? Que le he entendido lo que ha querido decir ella, ¿no? Que ella quiere decir es como que si nosotros entendemos y comprendemos somos salvos, ¿no? Y los demás no. No va así, sino que cuando tú vas estudiando y vas en el camino con esto, vas entendiendo y comprendiendo que si Dios tiene la misericordia va a alcanzar y lo vas a llegar a entender, si no, no. Y en este camino que andamos, se va a ver ¿cómo se dice? El crecimiento tuyo. Claro. El fruto. Si no, vas a estar ahí porque no estás leyendo, entonces no lo estás buscando a Él. Entonces te dejas llevar por el viento de tantas iglesias, vas a la iglesia, amén, amén, y vas un domingo y sigues igual, y sigues haciendo lo mismo todos los días. Claro, Pero cuando ya claro, tú vas así es. creciendo, y aquí cuando ¿Aquí estamos... creces o creces? Exactamente, no Claro. Ahora, fíjate nada más, ¿qué sucede? No es que yo diga, yo me voy a enfocar a crecer y que el mundo se pierda. No, te voy a decir por qué no. Porque en cuanto tú empiezas a crecer y empiezas a cambiar tu vida, tú empiezas a hacer testimonio para otros y empiezas a hacer que los demás volteen y digan, oye, tú hacías esto, ¿no? Pero ya no lo haces. ¿Qué pasó? Porque lo hacías con gusto. No, es que sabes qué, y entonces tienen la oportunidad de decir, sí, pero es que esto que estaba haciendo no honraba a Dios. Es que hasta el año No honraba a pasado, Dios, mira, ¿no? hasta el año pasado, yo lo hablo con nosotros, ¿no? Festejamos las fiestas de Navidad, desde Año Nuevo, hasta el año pasado. Pero el Señor, este año no. O sea, es Claro, como que te va lo- transformándote, te va- sí, exacto. No es, por eso te digo, no es de la noche a la mañana. Poco a poco, que vas viniendo, vas aprendiendo, vas escuchando. Por eso entre la semana tenemos que estudiar. Toda la semana, cuando llegamos acá, es el encuentro que tenemos, el de compartir lo que David, el Dios nos Préstame habla. tu Biblia. Es eso lo que hacemos. Es la oportunidad que Dios te da también porque Él es el que te da el saber y el querer. Y Así eso es. lo que hacemos. Así es. Déjenme buscar rápidamente. Y por eso, por ejemplo, también se tiene que conocer la obra redentora del Señor. ¿Me explico? Porque no solamente es creer, no, es que yo creo que murió, sí, pero ¿qué es lo que representa su muerte? ¿Por qué murió? ¿No? ¿Por qué no solamente dijo, pues los perdono y, ¿no? Y los acepto de nuevo? ¿Sí me explico? O sea, hay que conocer todo el trasfondo para que tú y tu mente puedan ser renovadas por medio del Ruach, claro, ¿no? Siempre aclaro, y podamos empezar a obedecer la Torah, a poder ser obedientes, a poder llevar una vida de estudio, todo, nada en el Señor es con desorden, todo tiene un orden, y el principio dice, yo soy la puerta, ¿no? El que por mí no entra es ladrón y salteador, significa que necesitamos primero entrar. Desear Exactamente. la leche, desear Eso la es, leche. como dice Pedro, desear la leche No adulterada. como los recién nacidos, no adulterada. Eso es un indicio de que tú realmente, de que hay una obra previa en ti que el Señor está haciendo. El simple hecho de que tú estés hoy aquí es obra del Señor. No es de que yo, por ejemplo, yo tengo miles de cosas que hacer, pero el simple hecho de que yo esté aquí es por la voluntad y misericordia de Dios. Eso les digo. Claro, ¿y qué sucede? Que esta obra y misericordia y voluntad de Dios obra en mi vida
y empieza a hacerme caminar de una manera distinta que la que yo venía andando en el pasado. Es que pareciera que no hubiera frutos. Imaginemos la parashá misma o el José mismo. Desde pequeñito dice que era esclavo de los hijos de Bila, ¿no? Sí. Era esclavo, era martirizado desde pequeñito. Ya a los 17 años habla la Torá que sus hermanos lo odiaban, tenían Sí, claro. envidia. Imagínate, casi una vida de 20, 30 años José, y nosotros conocemos poquito y nuestros familiares nos van rechazando, Claro. los amigos nos van Claro. rechazando, pero la vida de José no la vemos. Él, 20, 30 años. Yo les rechazado. decía a la parashá que estudiábamos eso, les decía, 12 años, ¿de verdad? ¿Estás dispuesto a aventar 10, 11, 12 años en la cárcel, por ejemplo, como lo estuvo José? Y a veces nosotros vamos caminando, porque hemos llegado al entendimiento y al conocimiento de su palabra. Un año, todo el mundo nos rechaza, porque es la realidad. Todo el mundo nos rechaza y nos vota y nos dice, están locos, es que lo que están diciendo no es verdad. Y a veces nos vamos agüitando de una forma terrible. Pero la realidad es que tenemos que ser pacientes, ¿no? Tenemos que entender que la obra es de Él. Y que el que la empezó la va a terminar. Exactamente. Y que por nuestros frutos nos conocerán. Y Claro. lo bueno de esto es que nosotros sabemos el final. Por eso nos gloriamos. Nos gloriamos Exactamente. porque el final va a ser delante de Hashem, allí en las alturas, junto a Él, ¿no? Claro. La eternidad. Claro. Perder 20, 30 años aquí en la tierra, pues no es nada en comparación de nuestra eternidad allí. Fíjate, ya con esto vamos a terminar. Yo siempre he dicho, eso que acabas de decir es básico. Yo siempre he dicho que si pusiéramos en una línea visible la eternidad, sería imposible porque Claro, no la podríamos no terminar de ver podríamos nunca. terminar. Si yo pusiera los 80, los 90, los 100 años de vida de una persona en la línea de vida de la eternidad, ¿qué tan perceptible sería? Yo te voy a decir algo, a Dios no le importa tanto los 80 o los 90 años que vas a vivir aquí, como le importa una eternidad junto a Él. ¿Entiendes? Y Él va a hacer lo que sea necesario en esta vida para que tú puedas estar una eternidad con Él. Vuelvas al plan original. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Tendrás pruebas? Sí. ¿En el mundo habrá mucha aflicción? Sí. Pero dice confiar, ¿no? Yo he vencido el mundo y yo te capacito y te lleno de conocimiento y de actuar, del querer como el hacer, ¿Y qué más testimonio José, no? claro, para cumplir con sus mandamientos. Ahí lo vemos. Estas cosas fueron para vuestra enseñanza. Exactamente. Entonces, no estamos diciendo que solamente creer los mandamientos te da salvación o te da salvación. No, lo que estamos diciendo es que cuando eres salvo, porque has creído que Yehoshua es tu Salvador y le obedeces, ¿no? Así Entonces caiga, eres se salvo. levanta él. Así es, ¿no? Creemos y obedecemos porque ya hemos sido salvados por nuestro Señor. Amén. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Saludo a toda la flota. Sí, bueno, saludos a todos los que estén ahí mirándonos, ¿no?